ya casi una subespecialidad dentro de la gastroenterología, por la cantidad de casos que empiezan a ver y bueno, la complejidad que tienen estos pacientes. La idea es que ustedes tengan, mientras están cursando gastroenterología, tengan un gran paneo de estas enfermedades para que las sepan reconocer sobre todo y puedan saber cómo son los tratamientos. Nadie les va a pedir que resuelvan un caso complejo, pero sí es importante, quizás lo más importante es poder detectarlas y hacer los tratamientos iniciales y derivar, por supuesto, a especialistas que hoy en Argentina hay muchos, por suerte, muy buenos. Así que empecemos primero que nada con la definición de enfermedades inflamatorias intestinales, porque no es una sola enfermedad, sino que son un grupo de enteropatías que tienen una causa desconocida. Hoy por hoy todavía no descubrimos cuál es la causa. Son estas enfermedades que son las que dentro del grupo de las autoinmunes, que se ve mucho en reumatología, dermatología, hay muchas especialidades que ven enfermedades autoinmunes. Bueno, dentro de la gastroenterología estas son las nuestras, y en esta enfermedad lo que se produce es una inflamación exagerada que afecta al intestino, por supuesto, y tiene múltiples mecanismos gatillantes. En esta imagen mi idea no la voy a describir, porque lo que quiero mostrar es lo complejo que puede llegar a ser el sistema inmunológico reaccionando a algo que en realidad no sabemos qué es, pero que desencadena una cascada inflamatoria impresionante, que es lo que produce el daño en el intestino. Y estas imágenes, que bueno, acá está muy reducida y mi idea es generar el impacto del despelote que es muy complejo, y eso hace que no tengamos un origen en el diagnóstico, digamos, en la causa, por lo cual no tenemos una cura hoy. Tenemos sí control de la enfermedad, basada justamente en estos mecanismos gatillantes que son los que podemos atacar con los medicamentos que tenemos hoy en día. Esta enfermedad tiene una influencia genética, lo que no significa que necesariamente sea hereditaria. Hay un 10% de los pacientes que tienen a alguien en la familia con esta enfermedad, y tiene una gran carga, por supuesto, inmunológica. Y estas enfermedades producen una gran alteración de la calidad de vida. ¿Sí? Esto es algo que es lo que más vemos en pacientes jóvenes habitualmente, los acompaña toda su vida, y esto produce una alteración de la calidad de vida. No es con gran mortalidad, pero sí con gran detrimento de las relaciones sociales, y esto está medido en Estados Unidos, acá por supuesto no, pero más del 20% de los pacientes tienen ausentismo laboral, y eso a los yanquis, que son los que lo miden, genera mucho costo. Entonces es una enfermedad que le da mucha bolilla, porque justamente los pacientes que se ven afectados generan mucho costo, entonces por eso le dan bola. Tiene una manifestación bimodal en cuanto a la edad. El gran pico de incidencia es entre los 15 y los 30 años, ¿sí? O sea que son pacientes bastante jóvenes cuando empiezan la manifestación. Y hay un segundo pico a los 60 años, ¿sí? No tan importante como los 15 a 30. Esto no significa que no haya pacientes de absolutamente todas las edades, desde bebitos, que se puede manifestar cuando son meses, a pacientes de 90 años, como me ha pasado diagnosticar a esa edad. Así que yo tengo pacientes de todas las edades, absolutamente todas las edades, y lo que tiene es que a partir de que uno tiene el diagnóstico, uno los acompaña el resto de su vida, por lo cual uno los ve crecer, y ellos a mí. Tenemos una clasificación básica para dejar de hablar de las enfermedades inflamatorias. Son básicamente 3, pero que hablamos siempre de 2. Una es la colitis ulcerosa, otra es la enfermedad de Crohn, y está en el medio la inclasificada, que es a gran rasgo cuando tiene características de una y de otra, pero no termina de definirse. Y muchas veces lo que termina de dar el diagnóstico y ponerlo en un grupo o en el otro es la evolución en el tiempo y la manifestación en el tiempo. No son enfermedades que se manifiesten florido el primer día, sino que van evolucionando, y lo que al principio podía parecer un Crohn, de repente era una colitis ulcerosa, y viceversa. Pero vamos a hablar básicamente de colitis ulcerosa y Crohn,
que hasta ahora comparten esto de ser autoinmunes y ser enteropatías, pero después tienen sus características particulares que en algunas cosas se tratan igual, pero a fines más que nada quirúrgicos se tratan muy distintos. Y por eso se las diferencia. Ahora vamos a ir hablando de cada una. Entonces, características de la colitis ulcerosa, esto es quizás lo más importante de la definición. La colitis ulcerosa lo que tiene es que produce una inflamación difusa de la mucosa colónica, ¿sí? Afecta, como dice su nombre, colitis, solamente afecta el colon. Esto es re importante. No afecta el resto del intestino, el intestino delgado ni nada, que el Crohn sí, ya lo vamos a ver. La colitis ulcerosa produce una inflamación que, como ven en el dibujito, puede ser una proctitis, siempre hay proctitis, comienza siempre con afectación rectal y se puede ir extendiendo proximalmente hacia el ciego, ¿sí? Puede hacerlo como puede no, los pacientes se pueden manifestar con una proctitis y nada más, que uno tiene los síntomas, le hace la endoscopía y encuentra con que hay nada más que 10 centímetros del recto afectado y el resto está normal, eso es muy muy frecuente, pero si la enfermedad es más agresiva o lleva más tiempo sin tratamiento, puede ser más extensa. Pero lo que tiene es que siempre se manifiesta simétrica y continuamente, no deja parches de mucosa sana, o sea, siempre va continua y simétrica, y puede ser proctitis, proctosigmoiditis, colitis izquierda o pancolitis, ¿sí? Que es cuando todo el colon está afectado. Y afecta solamente la mucosa, eso es muy importante, no afecta en las otras capas. La enfermedad de Crohn era el médico que la describió a principios de siglo, en cambio tiene una inflamación que suele ser segmentaria, o sea que ven cómo es parcheado, hay zonas que tienen afectación, zonas que no. Suele ser transmural, o sea, afecta mucosa, o tiene la capacidad por lo menos de afectar la mucosa, la muscular y hasta la adventicia, y puede afectar cualquier parte del tubo digestivo desde la boca al ano, ¿sí? Entonces es algo que lo tenemos que estudiar un poco más. Lo más típico es que afecte el colon y el intestino delgado, sobre todo la región ileocecal, es como el lugar predilecto. Pero puede haber una rectitis por Crohn, por ejemplo, y que al principio se parezca mucho a una colitis ulcerosa, pero a lo largo de los años se manifieste con alguna otra característica. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, como puede ser transmural, tiene 3 comportamientos, o sea, posibles. Se puede manifestar como algo inflamatorio, donde solamente hay una afección de la mucosa interna, y ahí se parece mucho a la colitis ulcerosa, si afectó el colon, más que nada el recto, pero por ejemplo, si me encuentro una colitis, pero parcheada, donde veo hay inflamación un poco en el sigma, y después en mucosa sana, el recto está sano, y después el ciego tiene afectación, eso parcheado, además de Crohn, la colitis ulcerosa lo hace todo continuo. Puede ser estenosante, si generó tanta inflamación en el intestino, en la parte muscular, que estenosó la luz, y puede ser fistulizante, que es lo que llamamos penetrante. Fístula es comunicación de un órgano hueco con otro órgano hueco o con la piel, ¿sí? Puede ser enterocutánea, puede generar fístulas enteroentéricas, o lo que vemos muy habitualmente en la enfermedad perineal o perianal, que son fístulas alrededor del ano, ¿sí? Eso es muy típico del Crohn. Por eso, yo me encuentro una rectitis, un paciente tiene los síntomas, diarrea, sangrado, urgencia para ir al baño, y cuando voy a mirar la colonoscopia me encuentro una rectitis, bueno, colitis ulcerosa, por lo menos. Pero si en la evolución de los años manifiesta o desarrolla una fístula perianal o una fístula enterocutánea, eso es el Crohn, ¿sí? Eso es una enfermedad de Crohn, y a mí me cambia el diagnóstico y tengo que estudiarlo un poco mejor, porque por de pronto tendría que estudiarle más el intestino delgado para ver que no tenga otra afectación ahí que yo no esté viendo con la endoscopia. Ya lo vamos a ir charlando. ¿Cómo se hacen los diagnósticos? Bueno, no hay un diagnóstico que yo diga, un análisis de sangre que me salga colitis ulcerosa positivo o enfermedad de Crohn positivo, o no alcanza solamente con una endoscopía. La verdad es que es un conjunto de datos que nosotros tenemos que juntar. Es muy desafiante muchas veces y cuesta bastante poner título a una enfermedad, sobre todo cuando uno está en un periodo, pero de una evolución de una enfermedad. Entonces depende mucho cómo se está manifestando para poder identificarla.
Entonces, es un conjunto de cosas, una clínica compatible, síntomas compatibles, que me hagan hacer estudios con laboratorios, con cosas particulares que puedan ser compatibles, con datos de imágenes, ya vamos a ver cuáles, pero endoscopías, tomografías, rayos, hay varias cosas que podemos ver. La histología aporta un montón, aunque no hay un patrón clave que uno diga, sí, esto es típico de una colitis ulcerosa. No, hay cosas compatibles y nos sirve más que nada para descartar oncológico, infeccioso, que son cosas que se pueden manifestar muy parecidas. Y la evolución en el tiempo, fundamental. Eso es lo único que uno no lo puede controlar en cuanto a ver el futuro, cómo se va a manifestar, pero sí puedo mirar mucho para atrás. Y la evolución en el tiempo, la historia del paciente, sí la tiene el paciente. Entonces es muy importante el interrogatorio y preguntarle a los pacientes, bueno, esta gastroenteritis que tenés ahora y que parece una colitis ulcerosa o parece un Crohn, ¿te pasó antes de tenerla? Uy, sí, te dicen, yo hace 10 años tuve lo mismo y estuve fatal, nadie sabía que tenía, me dieron antibiótico, estuve como un año y después pum, se me fue. Bueno, esas cosas que empiezan, que son así un poco que en el tiempo se van repitiendo, muchas veces están subdiagnosticadas y cuando uno intenta hacer estos diagnósticos y está juntando datos, la evolución hacia atrás también nos puede ayudar, así que es muy importante siempre preguntar antecedentes. Vamos a ir uno por uno. ¿Qué datos de la clínica me van a hacer pensar en uno o en otra enfermedad? Bueno, para la colitis ulcerosa el diagnóstico, el síntoma típico es la diarrea con sangre, ¿sí? En un paciente habitualmente joven, ¿sí? Que no es normal y que a lo sumo se los puede confundir con hemorroides. Te pueden decir, no, pensé que tenía hemorroides, te dicen los pacientes, pero las hemorroides sangran pero no dan diarrea. ¿Por qué va a dar diarrea? Entonces, el paciente que tiene diarrea con sangre es para tener en cuenta. Obviamente, ahora no toda diarrea con sangre va a ser una colitis ulcerosa, pero en un paciente joven, en una enfermedad más bien crónica, que uno ve que viene perdurando y que no parece ser una salmonela o que se lo estudió y no lo era, bueno, pensar en una colitis ulcerosa está muy bien. Y como afecta el recto siempre por condición sine qua non, la colitis ulcerosa arranca en el recto y después puede ir creciendo más o menos. Pero como el recto es la zona del colon que tiene, es el reservorio de materia fecal, que tiene los sensores para decirle al cerebro cuando se llena, cuando se estira lo suficiente de lleno, le avisa al cerebro, hay que ir al baño. Cuando uno tiene rectitis, esas paredes del recto están más inflamadas, entonces la luz es menor. Entonces esos sensores se activan mucho más rápido. Y uno tiene pujos y tenesmo rectal, la sensación de querer ir al baño muy urgente porque hay poquita capacidad y se llena con muy poquito. Entonces el paciente va al baño corriendo porque siente que se hace encima y sale y hace nada, o muy poquito, o tiene muchas veces que tiene que ir al baño. Esos son los pujos y tenesmo rectal. Se termina de evacuar y dice, siento que tengo más adentro y estoy sentado 1 hora y no sale nada, pero yo me muero de las ganas de ir. Eso es la inflamación del recto, ¿sí? Se llama tenesmo rectal. Entonces, alguien que viene con diarrea con sangre, pujos, tenesmo rectal, pensar en colitis ulcerosa. Obviamente hay que descartar todas las más frecuentes, pero es una de las características más típicas de la colitis. El Crohn va a tener típicamente diarrea que puede ser con sangre o sin sangre. La diarrea con sangre suele ser cuando hay afectación del colon, pero si hay afectación del intestino delgado, el intestino delgado no sangra cuando se inflama. Típicamente da diarreas muy abundantes, pero no sangra. El colon da diarreas no tan abundantes, más con sangre y moco, pero el Crohn da diarreas como mucha cantidad. Eso es del intestino delgado porque es más largo, entonces cuanto más afectado está, más diarrea tiene. Produce típicamente, sí, dolor abdominal y puede producir pérdida de peso. Esta es la tríada clínica típica del Crohn. Diarrea crónica, dolor abdominal y pérdida de peso, que se lo confunde mucho al Crohn en un paciente joven con un intestino irritable. Típico, que les digan, no, yo vine con un diagnóstico de intestino irritable hace 5 años porque tengo diarrea y dolor de panza. Claro, pero cuando empiezan a perder peso, ahí, ojo, porque el intestino irritable es funcional totalmente, es algo sensitivo,
y motor, pero nunca es algo inflamatorio. Entonces no hay pérdida de peso, no hay anemia, no hay parámetros de inflamación en el laboratorio. No acompaña todo lo demás que vamos a seguir viendo que uno va encontrando. Pero si hay sangre ya es un factor de alarma, ya lo sabemos todos, pero una diarrea sin sangre, con dolor abdominal, por un Crohn puede pasar desapercibido muchos meses, incluso años, antes de que alguien diga, a ver, hagamos una colon o hagamos más estudios y realmente aborden un diagnóstico. Pero bien, estos son los dos típica clínica. En común pueden tener ambas enfermedades que tengan fiebre, que se presenten con taquicardia, con astenia, con malestar general, con manifestaciones extraintestinales. Esto es muy importante para detectar cositas que de repente el paciente no me va a venir a contar a mí, porque si viene a hablarme de diarrea, que soy gastroenteróloga, por ahí se le escapa decirme, sí, aparte tuve articulaciones que me dolían, o tuve aftas en la boca, o tuve un ojo rojo y doloroso, ahora los vamos a ver, pero son manifestaciones fuera de lo digestivo que también tienen que ver con lo autoinmune y que muchas veces pueden acompañar, hasta un 20% pueden acompañar estas enfermedades y que nos sirven para decir, pero es una diarrea con crónica, con pérdida de peso y que aparte tiene artritis. Bueno, tiene mucha más pinta de ser algo autoinmune que algo infeccioso. Y tener en cuenta esto, que cursan con brotes y remisiones, tienen un comportamiento bastante cíclico, épocas donde tiene muchos síntomas y de repente, plum, se apaga, que puede ser espontánea la remisión. Poco frecuente, pero sobre todo al principio, cuando se empieza a manifestar la enfermedad, muchas veces se empieza así, muy de a poquito, y va como creciendo y de repente se puede apagar solita, y es ahí donde se creen que son gastroenteritis o que son cosas pasajeras, infecciosas, y uno se pierde el diagnóstico. Por eso, cuando ocurre esto de la brote-remisión, uno pregunta hacia atrás, eso es un dato clínico muy, muy típico. Es una enfermedad que tiende a volver. ¿Qué cosas del laboratorio me pueden servir? Si yo estoy viendo un paciente que estoy sospechando, igualmente una diarrea crónica, estamos hablando de una diarrea que suele durar más de 3 semanas, siempre tratamos de pedir un laboratorio como mínimo, ¿sí? Y siempre pedimos hemograma. Yo particularmente siempre pido eritrosedimentación, que es muy inespecífica, pero marca inflamación, te habla de inflamación, que puede ser inflamación por una gripe, pero bueno, si justo estaba engripado el día que se fue a sacar sangre por la diarrea crónica, bah. Pero si no, siempre sirve porque un parámetro elevado de eritrosedimentación me habla de inflamación inespecífica, pero que pueda acompañar al cuadro. Y en estas enfermedades suele elevar mucho la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Pedimos siempre ionograma, proteinograma, coprocultivo y coproparasitológico seriado. Esto es fundamental, sobre todo el diagnóstico, para descartar. Es importante descartar enfermedades más frecuentes. Una parasitosis o una salmonelosis, una shigelosis, puede ser causa de esto. Suelen ser diarreas más agudas o subagudas, no tan crónicas. Siempre pedir un HIV, porque ahí es donde nos abre totalmente el diagnóstico hacia otro lado. Los HIV pueden tener cualquier tipo de infecciones mucho más complejas, incluso del colon, y manifestarse muy, muy parecido. Siempre pedir perfil tiroideo, porque un hipertiroidismo se puede manifestar con una diarrea crónica y pérdida de peso, por ejemplo, y parecerse un Crohn, pero en realidad no. Podemos pedir también en materia fecal la toxina para Clostridium difficile. Estos son todos los aspectos del laboratorio que se pueden llegar a pedir. Cultivos para citomegalovirus, que es una de las causas que puede incluso gatillar un brote de una colitis ulcerosa, que se sobreinfecte con el Clostridium o con el citomegalovirus. Y hay 2 anticuerpos, que son el ASCA y el ANCA-P, que nos pueden servir a veces para identificar más si parece más una colitis ulcerosa o un Crohn. Vamos a ver cuáles son los datos entonces positivos que encontramos de estas cosas. Lo que buscamos con el hemograma es anemia, ¿sí? Anemia. Si se manifiesta, si hay una diarrea crónica con anemia, esto es algo orgánico, no es algo funcional como un intestino irritable. Y las colitis ulcerosas, la enfermedad de Crohn, se puede manifestar perfectamente con anemia porque produce inflamación crónica y sangrados y puede bajar el hematocrito. También buscamos leucocitosis. Esto
puede producir la enfermedad, también lo puede producir en los pacientes que ya tienen su diagnóstico, que han recibido corticoides dentro del tratamiento, como causa de los corticoides, ojo con eso. La eritrosedimentación la buscamos acelerada, justamente mayor valor de milímetros por hora, puede hablar de inflamación. En cuanto al proteinograma, encontramos hipoalbuminemia, porque tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn son enteropatías perdedoras de proteínas, entonces muchas veces la albúmina baja y eso nos ayuda a determinar severidad. Dentro del ionograma buscamos hipocalemia, habíamos hablado de coprocultivos, HIV, y esto que les digo del ASCA positivo es más, cuando viene, es la combinación ASCA positivo con ANCAP negativo, eso va más para Crohn. Y cuando encontramos un ASCA negativo con un ANCA-P positivo, habla un poco más de colitis ulcerosa. Esto en la práctica, la verdad que mucho no lo estamos usando, porque muchas veces vienen los dos negativos y no significa que no tengan la enfermedad. Ojo con esto, esos no son marcadores diagnósticos, son marcadores un poco más pronósticos que nos ayudan a identificar una u otra enfermedad. Pero la gran mayoría vienen los dos negativos y no nos ayudan en nada. Pero son preguntas de examen. Entonces son datos que les tiro para que sepan, porque puede aparecer en el choice. No es que yo las ponga, pero en los choice de residencia, esas cosas. Son preguntitas tontas, pero que a veces te joden una pregunta. Entonces, vamos un poco con la clínica más específica de una enfermedad de Crohn. Ya dijimos que puede dar diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso y enfermedad perianal. Esa sería la tríada y la enfermedad perianal que se va a manifestar con fístulas, ¿no? La diarrea va a depender justamente del comportamiento, un poco también tiene más que ver con el comportamiento inflamatorio de la mucosa, ¿sí? Acuérdense que hablamos de comportamientos en el Crohn, que puede ser inflamatorio, estenosante, penetrante. Cuando es estenosante, fíjense en el cuadrito de abajo que dice obstrucción, cuando produce estenosis, produce una obstrucción al pasaje. Entonces eso produce muchas veces mayor contractilidad preestenótica que produce mucho dolor. Esas estenosis también suelen generar lugares donde la materia fecal quiere pasar, la inflamación está más activa, entonces se producen fístulas. Ahí tenemos, por ejemplo, las fístulas enteroentéricas. Dentro de un sector donde está muy inflamado, la inflamación trata de drenar espontáneamente hacia otro lugar y encuentra la víscera que encuentra al lado. Entonces se producen muchas veces fístulas enteroentéricas. Y en ese pasaje entre una víscera y otra, enteroentéricas o enterocutáneas, se encuentra la piel más fácil, va a la piel, y atraviesa músculo y todo. También se pueden encontrar abscesos, ¿sí? Cuando empieza la enfermedad a ser muy transmural y empieza a querer generar fístulas, uno se puede encontrar abscesos interasas. Y eso complica todo mucho más porque empiezan sobreinfecciones. Bueno, puede ser muy compleja la enfermedad de Crohn. Y depende un poco del tipo de agresividad que tengan. No es que todos los pacientes van a tener estenosis, fístulas, abscesos, pero es algo que hay que sospechar por lo menos que lo pueda tener. Por eso cuando hacemos un diagnóstico por colonoscopía, por ejemplo, porque me encuentro afectación del colon nada más, siempre tenemos que ir a mirar el intestino delgado a ver cómo está, porque no sé, podemos encontrar afectación en el intestino delgado que no nos termine de dar tantos síntomas, pero que lo tenga, y lo tengamos que identificar para tratarlo también, por supuesto. Así es como se ve la inflamación mucosa, ¿ven? Todo esto que se ve en blanco son úlceras, ¿sí? Acá todo lo que está en rosita sobreelevado, que parecen pólipos, en realidad es mucosa. Esto es una enfermedad muy severa, ¿no? Son lo que se llaman pseudopólipos o mucosa sana, que ha quedado entre medio de un montón de úlceras, que son las excavaciones en blanco. Lo blanco es fibrina. Entonces, esto es una enfermedad que tiene, un paciente que tiene una enfermedad muy severa, con úlceras grandes, muy profundas, y que deja, fíjense, un entramado entre medio de pequeñas zonas o islotes chiquititos de mucosa sana, si uno quiere, que pobre quedó así. La colitis ulcerosa es bastante más difusa, ya lo vamos a ver. ¿Qué pasó esta imagen? Ahí va. Este es el abdomen de un paciente que tiene fístulas enterocutáneas. Fíjense que tiene ya cicatrices de varias cirugías, porque esta es una enfermedad, la del Crohn,
que antes, en años, no existían los tratamientos que tenemos ahora, y cuando empezaban con las estenosis, las fístulas, los abscesos, los empezaban a operar, y les iban sacando pedazos de intestino y uniendo. El problema que con el Crohn es que en cada estenosis, anastomosis que hacemos, la enfermedad tiende a volver ahí, a las uniones que uno hace. Entonces lo operan y se cierra. Lo operan, le sacan el pedazo, lo vuelven a unir, se vuelve a cerrar o sale una fístula ahí. Muy compleja la enfermedad de Crohn, sobre todo en la época, esta es una foto de antes de los biológicos, antes de la época de la era de los biológicos, que se utilizaban mucho, y eran pacientes sumamente complejos, terminaban con intestinos muy cortos, porque los iban tajeando de a pedazos, la verdad. Y en este caso, fíjense, este paciente tenía fístulas enterocutáneas, todas esas partecitas blancas son las bocas drenantes de las fístulas, tenía 4 o 5 fístulas desde el intestino. Muy difícil de tratar esto, muy difícil, porque te dan ganas de entrar y sacar el intestino tipo autopsia, porque decís, nada sirve acá, es toda una pelota. Hoy, por suerte, tenemos tratamientos bioquímicos, digamos, que lo podemos utilizar y andan mucho mejor. Esto es la enfermedad perianal, fíjense lo severo que puede llegar a ser. En la foto de arriba estamos viendo una fístula tratada, donde han hecho una fistulotomía, donde le drenaron todo un absceso que tenía alrededor, y esa gomita que tiene puesto es lo que se llama un sedal. El sedal es, en este caso, es el borde del guante de látex. Cuando uno no tiene plata, en el hospital público se usaba eso, que es el borde del guante de látex, que es prácticamente una gomita, como la gomita del pelo. Se coloca ingresando por dentro de la fístula, tiene que pasar por adentro y asomarse por los 2 orificios, y lo unen. Lo que hace es permeabilizar el túnel mientras uno hace el tratamiento con antibióticos, corticoides, biológicos, todo lo que quiera. La idea es que eso se cierre cuando ya esté todo limpio y sin inflamación, y después uno saca el sedal y eso se cierra. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no tratamos las fístulas, no las tunelizamos y no las tenemos bien controladas, se puede empezar a cerrar desde un extremo, el externo, por ejemplo, y el interno queda abierto y empieza a generar abscesos. Es ahí donde se generan muchos abscesos perianales que duelen un montón, son muy complejos de tratar, se infectan, son un desastre. Entonces, esto, por ejemplo, la colocación de sedales es una de las terapéuticas que utilizamos. El paciente que se ve abajo es un varón, está en una posición ginecológica, en realidad se llama, y fíjense la cantidad de úlceras y de fístulas que tenía. Esa foto está sacada, por supuesto, en un paciente que me tocó a mí cuando era residente. Está hecho en un examen proctológico bajo anestesia. Era intocable este paciente, el dolor que tenía. Imagínense hacer caca por ahí, totalmente deformado el ano, y hacia adentro, cuando uno inspeccionaba más adentro, salían más fístulas. Tenía aproximadamente 14 fístulas, un desastre. Este chico le pusimos un biológico, infliximab, ya vamos a hablar de esto, y a las 3 semanas está limpio, se le había ido todo, increíble. Antes de los biológicos, esto hubiera sido algo que directamente se tiene que desfuncionalizar el colon, hacer una colostomía, y no sé, ponete cremita, porque no había mucha cosa. Entonces era muy, muy feo antes, por suerte. Ahora tenemos muchas terapéuticas, pero siguen habiendo pacientes que no responden a los biológicos y son muy complejos, pero por suerte son los menos. La enfermedad de Crohn, voy a hablar en particular de esto porque tiene una característica que es muy, muy mala en realidad, que es una enfermedad que es muy aditiva, en la progresión va sumando inflamación. Entonces, si uno mira el cuadrito que va de izquierda a derecha, es la evolución. Cada uno de esos piquitos que suben y bajan son brotes que puede tener un paciente. Y lo que pasa entre brote y brote es que si uno no tiene el diagnóstico, va aumentando, genera inflamación, y esa inflamación, cuando se desinflama, siempre deja algo, ¿sí? Siempre deja un poco de inflamación de base, y muchas veces va generando fibrosis. Entonces, el próximo brote, ya aparte de la inflamación que hay también una estenosis. Y si uno no lo trató bien, en el próximo brote, aparte de la estenosis, va a tener una fístula y un absceso, y va a requerir la primera cirugía.
y así van sumándose, y en la próxima va a tener otra estenosis, otra fibrosis. Entonces, esto hace que la enfermedad sea acumulativa de inflamación, y que cada brote que tiene el paciente es una oportunidad que yo voy perdiendo de un tratamiento efectivo. Entonces, es muy, muy importante hacer diagnósticos temprano en esta enfermedad, tempranas. Cuando la enfermedad recién empieza a manifestarse, cuando tiene entre el primero y el segundo brote, te diría que es lo que nosotros llamamos la ventana de oportunidad de hacer realmente un cambio en la historia de la enfermedad de este paciente, porque si no, cuando el paciente ya me llega después de la tercera estenosis o con 2 cirugías puestas, y lo que me queda por hacer con los tratamientos que tenemos hoy en día es muy, muy poco, porque ya viene con una carga inflamatoria enorme, con un intestino seguramente con mucha fibrosis, y tratamiento para la fibrosis no hay, lo único que hay es la cirugía, y ya sabemos lo que pasa, cirugía, saco, pego, vuelve la enfermedad, es un despelote. Por eso es muy importante, muy, muy importante, la sospecha diagnóstica y el diagnóstico temprano. Si yo me pierdo la inflamación y no espero tener la fístula en la frente, tengo que tener capacidad de hacer diagnóstico cuando el paciente empieza a tener los síntomas, que son la diarrea, pérdida de peso y dolor abdominal. Es muy típico. Si hay una fístula, siempre ir a buscarlo. Pero es importante esto porque es ahí realmente donde tengo oportunidad de cambiarle la historia natural al paciente con las medicaciones que hay. Cuando ya empieza a pasar el tiempo es mucho, mucho más difícil y mucho más frustrante, obvio. Dentro de lo que es el diagnóstico, en lo que es imágenes, sobre todo la endoscopía. La endoscopía es nuestro gran arma o juguetito para hacer diagnósticos, ¿sí? La endoscopía nos permite, aparte de mirar, nos permite tomar biopsias. Entonces ya la biopsia es lo que después nos va a dar la histología. La endoscopía nos sirve siempre la hacemos al diagnóstico, al inicio, para ver extensión y severidad. Es un estudio que nos permite ver el colon y la última parte del intestino delgado, ¿sí? Estamos hablando de la colonoscopía, que es la que nos va a servir porque es la que más se afecta en la colitis ulcerosa, obviamente, y en la enfermedad de Crohn lo más típico es el colon, por eso es uno de los primeros estudios que hacemos. Y según la severidad del cuadro se puede hacer una rectosigmoidoscopía con una preparación local sin tener que hacer toda la colonoscopia completa, y si nos encontramos ya úlceras profundas en el recto, listo, suficiente para decir yo me retiro porque ya está severo, tengo un tratamiento particular para eso. Habitualmente tratamos de hacerla completa, llegar por lo menos hasta el ciego y siempre tratar de pasar al intestino delgado para pasar esa válvula iliocecal y ver el último segmento del ilion, porque ahí muchas veces hay enfermedad de Crohn que si no pasamos la válvula nos lo podemos perder. Y la colonoscopía lo que tiene es que hay que hacer una purga. El día anterior se utiliza polietilenglicol como purgante, que es un líquido muy abundante que hay que tomar, que es bastante desagradable porque es un poco salado también, y produce una diarrea profusa que limpia todo el colon, o por lo menos saca la materia fecal, y nos permite no solo ingresar y llegar hasta verlo entero, sino también poder evaluar las paredes y tomar las biopsias. Las biopsias son las que nos va a servir para el diagnóstico histológico, como les contaba, y importante este dato, toda diarrea crónica tiene que tener ilioscopía con biopsias. Ilioscopía es esto de llegar hasta el ciego, hacer la colonoscopia completa y meterse en el ilion, porque más de una vez hemos encontrado pacientes que vienen con la diarrea crónica, sin sangre, sin nada, pero diarrea crónica, dolor de panza, y que tiene 2 o 3 colonoscopías normales. Y uno dice, qué raro, a ver, y le repito, y cuando se la hago con la ilioscopía me encuentro que la enfermedad estaba del otro lado de la válvula, y se estaban perdiendo el tratamiento, el diagnóstico, porque no miraban un poquito más. Entonces siempre en un paciente con diarrea crónica y que vamos a pedir una colonoscopía, siempre pedir en la orden que haya ilioscopía, porque por ahí, por definición, el endoscopista que te toque, si vos no le aclarás, con llegar a ciego, para ellos ya está. Entonces, ojo con esto, de siempre pedir la ilioscopía, porque la enfermedad puede estar chiquitita del otro lado o grande, pero del otro lado de la puerta, y que por no pedirlo no lo diagnosticamos. ¿Cómo se ve la endoscopía en la colitis ulcerosa? Bueno, la colitis ulcerosa
habíamos dicho ya, nos sirve para evaluar la extensión y la severidad, para saber si es una proctitis, proctosigmoiditis, colitis izquierda, colitis extensa o pancolitis, ¿sí? Recuerden, siempre es simétrica y continua, siempre hay afectación de recto, esto es lo que decíamos, y lo que podemos encontrar son úlceras, pérdida del patrón vascular, estas son las definiciones típicas que se encuentran, sangrado espontáneo o sangrado al roce, y se puede ver también pseudopólipos, si hay pseudopólipos cuando ya hubo mucha inflamación y se cicatrizó. Estos son algunos ejemplos. Esto sería una mucosa normal, así es como se ve. Fíjense que tiene una mucosa rosadita, anaranjada, que se ve la trama vascular, que se ven los pliegues del colon, y que uno puede tener una buena distensibilidad, ¿sí? Esto sería una colonoscopia normal. Así se ve una colitis leve, ¿sí? Se ve la pérdida del patrón vascular, se ve una mucosa más pálida, amarillenta, puede haber algún pequeño roce del instrumental que genere una lesión, ¿sí? Esto es bastante leve. Moderado ya empezamos a encontrarnos con úlceras, ¿sí? Y fíjense cómo son úlceras continuas, simétricas, y que afectan toda la mucosa. Y esto ya es severo, donde hay sangrado espontáneo. Entramos y nos encontramos con sangrado espontáneo, úlceras profundas, se ve ahí blanco. Bueno, por supuesto, cuando vemos esto tomamos una mínima biopsia y nos retiramos porque el riesgo de perforar estos pacientes es muy alto. De hecho, nos ha pasado en el hospital y nada, el paciente se tiene que operar en el momento. En la enfermedad de Crohn va a variar lo que se vea en la endoscopía según el tipo de enfermedad que tenga. Típicamente se va a ver una afectación parcheada, con zonas de colon normal en el medio, o sea, vamos a ver una inflamación, de repente una zona normal, y después hay otra zona de inflamación, y después otra zona normal. En Argentina, por suerte, tenemos mucha más afectación colónica, que es un poco menos mala, menos agresiva que la afectación de intestino, pero también se ve mucho iliocecal, y la otra afectación que se ve más frecuentemente es la del ilion. Y después, mucho menos frecuente, el resto del tubo digestivo, como duodeno, estómago o esófago. El comportamiento inflamatorio se va a parecer mucho a la colitis ulcerosa, aunque tiene este comportamiento más parcheado y que no necesariamente va a afectar el recto. Lo puede afectar, pero puede que no. Si no vemos afectado el recto y vemos el resto del colon, ahí ya estamos hablando de probablemente sea un Crohn. Si está el recto afectado, puede ser cualquiera de las dos. Puede haber también pérdida de patrón vascular, sangrado, empedrado. Es algo bastante parecido a la colitis ulcerosa en el comportamiento inflamatorio. Ya si hay comportamiento estenosante, en la endoscopia lo que nos va a pasar es que no nos va a dejar progresar el endoscopio o va a pasar muy finito. Ahora vamos a ver cómo se ve. Y si se tiene un comportamiento fistulizante, en la endoscopia se ve el orificio. Así es como se ve en la endoscopia. Entonces, volvemos. Imagen normal. Así se ven las úlceras del Crohn. Fíjense que son bastante parecidas a las de la colitis ulcerosa. Suelen ser un poco más profundas y uno ve como la mucosa bastante más grande, más como afectada, porque muchas veces cuando es tan profundo el inflamatorio también hay componente estenosante por detrás, entonces uno puede incluso ver todo junto. El empedrado se ve así, fíjense como en la primera imagen se puede ver los pliegues, una mucosa toda suavecita, y en esta hay toda una pérdida de austras, una pérdida de pliegues. Es un colon medio tubular y con una mucosa que está toda como si fuera un empedrado. Eso porque seguramente por detrás de la mucosa también hay afectación estenosante o transmural, más que nada, que hace toda una mucosa bastante rara en el empedrado. Así se ve una estenosis. Uno está pasando con el endoscopio, nadando por el colon mágicamente, y de repente te encontrás con un sector que parece una entrada a una cueva. Esa es la estenosis que se ha cerrado, y muchas veces el endoscopio no puede pasar por ahí, porque estamos hablando de estenosis bastante chiquitas. La estenosis puede verse con fibrótica, toda limpita, o puede ser una estenosis inflamatoria, incluso que se vean úlceras en las paredes, y puede ser muy feo. Otras imágenes que nos sirven para aportar, sobre todo en la enfermedad de Crohn, que siempre queremos ver por detrás del intestino, de la mucosa, qué es lo que está pasando, y sobre todo para ver el intestino delgado, son la resonancia y la tomografía. Pero no cualquiera, sino la que se llama entero, resonancia y entero tomografía. Entero no viene de todo el cuerpo, sino que viene de entérico, de intestino delgado.
y nos permite ver justamente las paredes del intestino delgado que uno no llega a ver bien con la endoscopía, porque la endoscopía tiene un límite de largo para ver, y si bien podemos ver la última parte del intestino delgado, los 6-7 metros que tiene hacia arriba, no. Entonces, si yo estoy sospechando que tiene una enfermedad de Crohn, es mandatorio ver el resto del intestino delgado y tenerlo estudiado. ¿Con qué lo hacemos? Con la enteroresonancia. La enteroresonancia nos permite ver la pared intestinal, tiene como característica para el paciente que en la preparación, en cualquier endoscopía, en cualquier tomografía o resonancia, a uno les dan contraste para tomar por boca. Pero le dan un litro con toda la furia. Acá te meten 2. Y es porque hay que ingurgitar todo el tubo digestivo, todo el intestino, para que justamente se pueda ver bien la pared de 360, digamos, de todo el intestino delgado y ver si hay inflamación, qué grado de inflamación hay, porque la resonancia, fíjense cómo brilla. Esto es una afectación del ciego, que ahora la vamos a ver comparada con la tomografía, como se ven. Y aparte de la pared, que ustedes la pueden ver ahí arriba, se ve que por afuera hay una fístula, que tiene el mismo huequito, se ve el huequito negro, eso es una fístula, alrededor de esa fístula hay un absceso, y hay hay un ganglio que está marcado en la flecha blanca, que también se ve por afuera, un ganglio inflamado, que es algo muy típico. Eso con la tomografía, o con la endoscopía, todo lo que está por detrás del intestino inflamado no se ve. Entonces, esto es lo que nos aporta de lo transmural que tiene el Crohn para ver justamente en la enfermedad de Crohn, es lo que más nos sirve. La colitis ulcerosa, como no afecta al resto, por lo general con la endoscopía nos alcanza. Pero en la resonancia siempre hay que tratar de mirar por detrás de la endoscopía porque suele haber mucha inflamación y si no la buscamos no la vamos a encontrar. Pero nos permite ver entonces fístulas, colecciones, ganglios y un poco más de la extensión a nivel del intestino delgado. La enterotomografía, fíjense cómo se ve un poco parecido, tiene más definición en cuanto a estructura, pero no brilla tanto como la resonancia. Son 2 estudios que se podrían incluso complementar, pero a los pacientes no les gusta tomarse el líquido tantas veces, así que no. Y usamos más la resonancia porque la enterotomografía está buenísima, da unas imágenes espectaculares, pero irradia muchísimo, muchísimo más que cualquier tomografía común, y por supuesto la resonancia no irradia nada. Entonces, si es algo que vamos a tener que controlar varias veces, es muy, muy preferible utilizar una resonancia que no genera ningún daño al paciente que muchas enterotomografías que en el tiempo lo va a generar mucha irradiación al paciente. ¿Cuándo usamos la enterotomografía? Y cuando no hay resonancia disponible o cuando el paciente es claustrofóbico, porque ese es el gran límite que tiene la resonancia, que el paciente tiene que estar encerradito un buen rato, porque dura 45, 50 minutos el estudio y muchos no se lo bancan. La enterotomografía por lo menos pasa un poco más rápido, es abierto y no produce esto. Entonces son cosas a tener en cuenta, porque hay veces que no se puede hacer una enteroresonancia y el paciente no aguanta una claustrofobia así. ¿Qué manifestaciones clínicas extraintestinales se pueden encontrar y que nos pueden servir para aportar un punto más para decir, sí, esto entonces es una inflamatoria? Bueno, todas estas. En los ojos se pueden manifestar como episcleritis o como uveitis. Uveitis es el ojo rojo y doloroso, se aparecen con este ojo así, que no es una conjuntivitis porque duele. Aparte de eso, y muchas veces les puede afectar la visión. Una conjuntivitis es el ojo rojo sin dolor y sin afectación de la vista. Cuando afecta vista y dolor, es eso, es uveitis. Episcleritis cuando es un sector nada más del ojo lo que se pone rojo. A nivel de piel, el más típico es el eritema nodoso, así que son como unos nodulitos duros, subcutáneos, rojos, se ponen así calientes, dolorosos, muy, muy dolorosos, y que típicamente aparecen en la parte anterior de la tibia. Son pretibiales en las piernas, pero pueden aparecer en cualquier lado. Yo he visto ya eritemas nodosos en cualquier lado. Van muy asociados, tanto el uveitis como el eritema, con la inflamación intestinal. ¿Sí? Es como que están al mismo tiempo, manifiestan como mucha actividad inflamatoria en el momento. Otra de las de piel, que es muy, muy desagradable, es el pioderma gangrenoso. Son úlceras en la piel, se parece mucho a lo que uno ve dentro de la colonoscopía, pero en la piel.
tremendo. En este caso es un caso muy severo, muy amplio, pero suelen verse sino como pequeños granos que dice el paciente, empezó como un granito, como un forúnculo, y de repente fue creciendo y se hizo una úlcera y parece un volcán. Bueno, eso no produce tanto dolor, es más feo de lo que duele, pero se puede manifestar en cualquier lado. Yo he visto una paciente con un eritema, con un pioderma en la nariz, terrible, son cosas muy, muy desagradables y que también hablan de mucha inflamación intestinal. La más frecuente de las manifestaciones extraintestinales de las inflamatorias, de las enfermedades inflamatorias intestinales, son las articulaciones, ¿sí? Las poliartralgias migrantes, la espondilitis anquilosante y la sacroileitis, ¿sí? Yo siempre al paciente le pregunto, cuando está con diarreas, o incluso a mis pacientes que ya están con diagnóstico de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, si tienen lumbalgias, que es el gran manifestación, la gran manifestación extraintestinal acompañante, la sacroileitis, y se manifiesta con una lumbalgia. Entonces, si yo no lo pregunto, por ahí el paciente a mi gastroenteróloga no me lo cuenta. Entonces, los pregunto activamente y en un 20% de los casos los encontramos, 2 de cada 8, y tenemos muchos pacientes, así que es algo muy frecuente y lo manejamos junto con el reumatólogo. A nivel de la boca podemos encontrarnos con aftas orales, estomatitis, son pequeñas ulceritas a repetición muy frecuentes, esto dirán, yo también tengo, no es que todos tengan colitis ulcerosa, ahora puede tener aftas, pero sí se pueden ver muy frecuentemente en estos pacientes. Otra de las enfermedades que tiene aftas orales y ulceritas es la enfermedad celíaca, pero bueno, uno hará diagnósticos diferenciales. Y a nivel de la vía biliar, en el hígado, uno puede tener también colangitis esclerosante primaria, que es totalmente autoinmune y que si afecta al paciente tiene mucho riesgo de colangiocarcinoma y tiene mucho riesgo de cáncer de colon, ¿sí? La colitis ulcerosa es la más típica de las dos enfermedades inflamatorias que se manifiestan con CEP, con colangitis esclerosante primaria, y cuando la encontramos es un factor de alarma muy grande y tenemos que controlar a ese paciente muy, muy seguidito, les hacemos colonoscopías anuales, porque tiene mucho riesgo de displasia de alto grado y de cáncer de colon a partir del diagnóstico de la CEP. Así que es un factor de mal pronóstico para el paciente y lo tenemos que estudiar porque si le encontramos una displasia de alto grado hay que sacarle el colon. Aunque no tenga gran inflamación, hay veces que ni siquiera hay inflamación intestinal, pero nos encontramos con este riesgo enorme de cáncer de colon en pacientes jóvenes. Así que lo estudiamos un montón. Esto es un cuadro típico de diagnóstico de colitis ulcerosa. ¿Cómo viene el paciente? Como para resumir un poquito del cuadro clínico. El paciente viene con diarrea con sangre. Lo primero que hago es descartar etiologías infecciosas. Le hago un coprocultivo, coproparasitológico, y le hago una toxina para el Clostridium. Después me fijo factores exacerbantes. Esto es importantísimo. Hay algunos datos que me pueden hacer creer más en una enfermedad inflamatoria. En la colitis ulcerosa hay un tema con el pucho, con el cigarrillo. Tiene un efecto como protector. Entonces, muchos pacientes que han dejado de fumar hace poco, estamos hablando de los últimos meses, hacen el primer brote de colitis ulcerosa, porque venían controlados con el tabaco. Entonces, cuando tenían toda la manifestación inmunológica, genética, y la tenían ahí, pero por ahí la tenían contenida con el cigarrillo. Y no con esto estoy diciendo vayan todos a fumar para prevenir, no sirve para eso, y de hecho tampoco se lo recomendamos al paciente volver a fumar, porque es un venenito que a largo plazo termina trayendo más problemas. Pero es algo que sí me sirve mucho. Cuando a mí el paciente me viene a contar que está con diarrea con sangre, y con tenesmo, pujo, en la clínica típica, dentro del interrogatorio pregunto, ¿fumás o fumabas? Sí, fumaba. ¿Hace cuánto dejaste? 5 meses. Bueno. Eso es un dato no menor, porque cuando dejan de fumar y aparece la enfermedad, es muy típico de colitis ulcerosa. Preguntar también el uso de AINES. Los antiinflamatorios no esteroides son muy gatillantes, primero que son generadores de colitis, pero son muy gatillantes de la enfermedad inflamatoria, sobre todo de la colitis ulcerosa. Son cosas que nosotros a los pacientes con diagnóstico ya de colitis les prohibimos utilizar antiinflamatorios no esteroides, ibuprofeno, diclofenac, porque son muy irritantes del colon y generan úlceras y generan brotes. Entonces les pedimos que lo dejen de usar. Entonces, me ha pasado de paciente que venga con
diagnóstico con diarrea, sangrados, después de haber tenido un accidente de auto, por ejemplo, o haberse esguinzado un tobillo, o algo traumatológico que les dieron AINES a pasto, porque los traumatólogos encima les sacuden con diclofenac, ketorolac de movida, y a partir de eso tienen el primer brote. Entonces, ojo con eso, es algo muy típico. Después, el uso de la isotretinoína. La isotretinoína es el Roacutan, es el medicamento ese que usan los dermatólogos para el acné severo, el acné conglobata, que son esos acné muy tremendos que les desfigura la cara y que es muy típico en pacientes jóvenes. Y la isotretinoína está descrita como un gatillante en pacientes predispuestos genéticamente, les gatilla la colitis ulcerosa. Entonces, si estaban ahí también decidiéndose a manifestar la enfermedad, de repente tomaron el Roacutan y pum, hicieron la primera diarrea con sangre. Si bien el paciente sí, estoy tomando la isotretinoína o empecé a partir de tomar esto, es una colitis ulcerosa. Y preguntar también por infecciones, porque hay infecciones que también pueden gatillar las colitis ulcerosas. Entonces, tuve una gran gastroenteritis y a partir de eso, pum, apareció esto, bueno, probablemente haya sido un gatillo para terminar de despelotar todo el sistema inmunológico y que ya se manifieste la colitis ulcerosa. Entonces, siempre son cosas que pregunto, factores exacerbantes, y descartamos etiología infecciosa dentro de lo más frecuente de lo que puede dar una diarrea con sangre. A partir de esto pido una ileocolonoscopía. Recuerden siempre pedir con ilion para ver, porque puede haber afectación del otro lado. Y si el endoscopista me habla de pérdida del patrón vascular, de granularidad, de friabilidad de la mucosa, ulceración, y me da un patrón de compromiso topográfico, esto significa tiene un recto afectado de 10 centímetros, es una rectitis, o tiene desde el recto hasta el ángulo esplénico, bueno, es una colitis izquierda, listo. Ahí ya, señores, entonces tenemos el diagnóstico de colitis ulcerosa. Bien. Tratamiento y medidas generales que les damos a los pacientes en cuanto a cómo empezar a tratar los síntomas. Bueno, no hay nada en la dieta que particularmente sea curativo ni venenito. ¿Sí? De la dieta, la verdad es que no tenemos grandes cosas. Sí, tratamos de evitar alimentos hiperfermentativos en los periodos de crisis, le sacamos un poco la leche, las harinas, pero no tenemos mucho para decir en cuanto a prohibido el brócoli, o tenés que comer lentejas. No, es un poco dependiendo del daño nutricional que tengan. Sobre todo los pacientes con Crohn son los que más afectados nutricionalmente están. La colitis ulcerosa, al no ser un órgano absorbedor de nutrientes, la verdad que los pacientes no suelen perder peso. Y lo único que tratamos con la dieta es evitarles dieta muy fermentadora para que no los distiendan, no les dé tanto desconfort, o no les agregue más diarrea que nos confunda con la inflamación del colon. Sí, les pedimos que eviten el uso de antiinflamatorios, por esto que les digo que exacerba los síntomas. Evitar tabaquismo, sobre todo, aunque en los dos, el Crohn le hace fatal, y a la colitis ulcerosa, si bien tiene un efecto protector, a la larga es un muy mal vicio y nunca vemos que sea un control total de la enfermedad, por lo cual a todo el mundo le pedimos que dejen de fumar. Y después está todo el arsenal farmacológico que tenemos, y esto es a modo ejemplificador, pero no es algo que pretenda que se lo aprendan, ni les vamos a estar preguntando qué droga le pondrían a tal paciente, pero sepan que hay toda una escala terapéutica, y escala porque vamos de menos a más habitualmente. Para lo que es inflamación colónica, sobre todo inflamación de la mucosa, usamos los aminosalicilatos, que es la sulfasalacina o la mesalacina, ¿sí? Que son antiinflamatorios colónicos, tópicos. Actúan, por más que lo tome por boca, suelen ser pastillas, vienen en supositorios, vienen en enemas, vienen como comprimidos o como unos sobrecitos granulados. Todo lo que se toma o se coloca actúa tópicamente en la mucosa del colon, desinflamándolo. Es lo más básico que hay y con eso siempre arrancamos, ¿sí? Cuando el cuadro es un poco más severo, el debut es severo o hay un brote más severo, lo que utilizamos son los corticoides. Los corticoides tenemos la meprednisona, la budesonida o la hidrocortisona, que es endovenosa, cuando ese cuadro es muy, muy severo, y los utilizamos como cuchillo de doble filo, o sea, son muy, muy buenos antiinflamatorios, desinflamatorios,
pero a la larga traen muchas, muchas complicaciones infectológicas, huesos, bueno, un desastre. Los corticoides a largo plazo son muy malos, entonces los tratamos de utilizar solamente en episodios muy concretos. Vienen también tópicos, supositorios, enemas, en espumas. Espumas son espumas rectales, uno se mete adentro como si fueran los tubos esos de crema chantilly. Bueno, se mete eso en el traste y larga un montón de espuma con el contenido ahí también de mesalazina. Eso sirve sobre todo para las colitis izquierdas. Y también sistémicos comprimidos endovenosos, como hemos dicho. Cuando vemos que el paciente es córtico dependiente, o sea, le quiero bajar los corticoides y empieza a tener síntomas de vuelta, ahí lo que usamos son las tiopurinas. Las tiopurinas están la azatioprina y la 6-mercaptopurina, son bloqueantes inmunológicos, son inmunomoduladores, así lo llamamos nosotros, ya estamos hablando de medicación inmunosupresora. Pero es una inmunosupresión entre comillas, ¿no? Porque esto es una enfermedad inmunomediada, donde la inmunidad está aumentada. Entonces lo que hace es regularla. El paciente no es que queda, si bien el riesgo está, no es que queda expuesto a un montón de infecciones y entonces está hecho un desastre y barbijo toda la vida. La verdad que no, hacen una vida muy normal. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que como estas enfermedades, esta medicación frena el sistema inmunológico, tenemos que, antes de darla, controlar que el sistema inmunológico, que todas sus defensas y sus anticuerpos estén bien y que no tenga ninguna enfermedad latente. Lo que siempre descartamos, y que antes de empezar una tiopurina, es que no tenga una TBC latente, y por eso les pedimos una PPD, y hacemos una placa de tórax, y que no tenga una hepatitis B latente, que son dos enfermedades que pueden estar perfectamente latentes y calladitas la boca en cualquier inmunocompetente, y que cuando yo le doy algo que les baja un poco el sistema inmunológico, ¡pum!, se manifiestan. Entonces, disculpe, doctora, ¿era TBC y cuál era la otra enfermedad? La hepatitis B. Perfecto, gracias. La tuberculosis y la hepatitis B son enfermedades, la tuberculosis sobre todo, muy endémicas en Argentina, es algo que nos podemos encontrar y que esté la enfermedad contenida por el sistema inmunológico hasta ese momento. Pero si yo le bajo un poco la capacidad de manifestarse al sistema inmunológico, ahí es donde aparecen. Entonces siempre las buscamos antes y si la encontramos, la tratamos y después le damos lo que podamos utilizar. Pero se puede hacer igual los tratamientos. Pero es importante atajarla a tiempo y tratarla a tiempo, ¿sí? Y después tenemos los biológicos. Los biológicos son el arsenal más importante que tenemos actualmente los tenemos desde 2005, ¿sí? Antes no existían. Los biológicos son unos fármacos muy complejos de generar, de sintetizar, porque son a partir de una molécula biológica, justamente. Entonces lo que hay que hacer es reproducción por PCR, bueno, es un despelote hacerlo, y eso significa que sean muy caros. Y al ser muy caros, los cubre el gobierno, las obras sociales. Para el paciente estamos hablando de entre 100.000 y 500.000 o 1.000.000 de pesos por mes. Entonces son cosas que para llegar a esos tratamientos hay que ir escalando para ir fracasando los anteriores, porque si no, si yo quisiera arrancar con un biológico que sería maravilloso, estoy tirándole como con un cañonazo a una paloma. Entonces tratamos de ir de menos a más, sobre todo por los costos, porque si no es imposible sostenerlo. Ya bastante cuesta sostener esto con el sistema de salud, pero sí, por supuesto, hay indicaciones de empezar con un biológico, por ejemplo, con un debut muy severo, que arranque con mucho sangrado, como muy agresivo la enfermedad, se puede empezar con un biológico y después tratar de ir desescalando. Son diferentes estrategias. Pero habitualmente vamos de menos a más a medida que van fracasando los tratamientos, si es que fracasan, y tenemos, por suerte, ya diferentes mecanismos de acción. Tenemos anti-TNF, tenemos antiintegrinas y tenemos antiinterleuquinas, que son diferentes cascadas inflamatorias, que son las que se van bloqueando con estos diferentes medicamentos. Y lo que nos faltaría hoy por hoy es saber cuál es el mecanismo de acción de la inflamación de cada paciente para identificar cuál es su droga. Hoy no lo tenemos. Hoy en la medicina todavía no está identificado eso, entonces tenemos que ir eligiendo, perdón,
según las características del paciente. Son todos estos biológicos, cada uno tiene un millón de cosas para contarles, pero algunos son endovenosos, otros son subcutáneos, algunos son más seguros, otros son menos seguros en cuanto a infecciones, algunos se pueden dar en ancianos, otros no. Bueno, cada uno tiene su característica y hace que uno tenga que ir eligiendo cuál. Y no siempre son efectivos, tienen un 60% más o menos el que mejor le va, y muchas veces tenemos que ir cambiando de biológicos en la medida que va pasando el tiempo, porque responda o porque deje de responder. Y lo último que entró son las pequeñas moléculas, que son unos nuevos medicamentos que sí son sintéticos, o sea, se vienen en pastillas, es vía oral, y tienen otro mecanismo de acción que es el anti-JAK. JAK son unas quinasas, no importa, es muy complejo esto que les estoy contando, pero básicamente les quiero contar que ya empezó a ver, los biológicos siempre son parenterales, y las pequeñas moléculas, que es lo último que entró, es el tofacitinib para nosotros, para colitis ulcerosa. Es vía oral, se da 2 veces por día, y es muy, muy efectivo, es más barato que los biológicos, entonces creemos que por ahí va a seguir avanzando mucho los terapéuticas. Esto, insisto, antes de 2005 no había nada de los biológicos, se llegaba hasta las tiopurinas, y se usaban mucho los corticoides en los pacientes severos, y eso traía muchísimas complicaciones a largo plazo, porque los pacientes con los corticoides a largo plazo andan mal, y encima tienen todos los efectos adversos. Pero bueno, vean que hay un gran arsenal hoy, por suerte, para tratarlos. Y esto es lo que nosotros llamamos la terapia secuencial. De leve, moderado a severo, uno va empezando, fíjense, con aminosalicilatos, que son la mesalacina, la sulfasalacina, los que hablábamos al principio. Cuando no funcionan bien, están más moderados o hacen un brote, le damos corticoides. Si requieren mucho corticoide, le damos las tiopurinas. Cuando la enfermedad es más severa, empezamos con el infliximab, que es el primero de los anti-TNF que teníamos. Y siempre fíjense que al final de la cadena siempre está la oportunidad de la colectomía. Esto es en la colitis ulcerosa. Si hay que operar, se saca el colon entero. En la enfermedad de Crohn uno puede sacar el segmento nada más afectado, porque sabemos que no estamos curando la enfermedad, sino que estamos sacando el sector que ya sea insalvable porque tenga fibrosis o ya no vaya más. Hay criterios de severidad en la colitis ulcerosa, que es lo que nos permite diferenciar el paciente que se puede tratar en su casa del paciente que se tiene que internar y recibir tratamiento endovenoso con corticoides y probabilidad de biológico e incluso de cirugía. Estos criterios son algunos clínicos, otros de laboratorio, y nos sirve sobre todo el médico que está en la guardia, recibiendo al paciente que viene con muchas deposiciones con sangre. Quiero que se fijen en lo que es la diferencia entre leve y severo, moderado es lo que está en el medio. Un paciente que viene con, vamos a la columna de severo, más de 6 deposiciones con sangre por día, con un hematocrito de menos de 30, un eritro de más de 30, una albúmina bajita, o sea, viene una enteropatía perdedora de proteínas, viene con fiebre y con taquicardia. Si ya tiene 3 de estos componentes, estamos hablando de una enfermedad severa. Ese paciente se interna y empieza corticoides, ¿sí? Es lo primero que hay que hacer. Esto es importantísimo para definir severidad. El paciente leve viene con menos de 4 deposiciones con sangre al día, no tiene anemia habitualmente, viene con un eritro bastante más bajita, con una albúmina normal, no suele tener fiebre y no suele tener taquicardia. Cuando tiene más de 3 de estos, estamos hablando de leve. Cuando está compartiendo entre los dos, puede ser una moderada y también se maneja ambulatorio. Pero el severo es el que se interna. Es muy, muy importante esto, internar para el manejo agudo. Y sí. Si lo internamos, lo que utilizamos es lo que se llama el tratamiento de rescate, que es la colitis ulcerosa severa, con estos criterios de severidad. Se da hidrocortisona cada 6 horas endovenoso, se va reevaluando cada día, y si al tercer día, hay un parámetro ahí con el tercer día, hay persistencia de diarrea y sangrado, eritrosedimentación y proteína C reactiva elevadas e hipoalbuminemias que siguen muy bajitas, hay que ir pensando en el rescate con el infliximab, que es el biológico que utilizamos en este tipo de severidades, es ese que usamos, el infliximab, versus cirugía.
cirugía estamos hablando de colectomía, sacar el colon entero. No significa que al tercer día ya se vaya a hacer esto, pero ya se lo va pensando y se va llamando el equipo quirúrgico que vaya evaluando, y si para el quinto a séptimo día el paciente no termina de mejorar, hay que poner o el infliximab si lo conseguimos, o operarlo, ¿sí? El paciente, porque tiene estos criterios de pronóstico, de mal pronóstico. Si al tercer día de tratamiento con corticoides no mejoró, probablemente sea un paciente refractario y haya que tomar otras medidas más allá del corticoide. ¿Cuáles son los tiempos adecuados para evaluar la respuesta de cada tratamiento? Bueno, de los corticoides hasta 4 semanas. Perdón, una pregunta. ¿Al paciente lo internás y empezás con la hidrocortisona antes de hacerle la colonoscopía? ¿O lo internás, le haces la colonoscopía y le das hidrocortisona? Buena pregunta. Eso depende de que vos tengas el diagnóstico o de que no, ¿sí? Claro. Por esto puede ser un paciente que debuta. Si debuta, lo que hago, si es la primera vez, el paciente no sabía, no tenía ni idea de nada, de repente empezó con diarrea con sangre, que empezó hace una semana, o empezó hace 2 meses con diarrea, y fue de a poquito, no se terminaba de ir, como que iba y venía, de repente agregó un poco de tenesmo, y de repente agregó un poco de sangre, y de repente mucha sangre, y le dolía la panza, y se tomó un diclofenac, y sangre total, listo, cae a la guardia. Bueno, ese paciente, antes del corticoide, hacemos el laboratorio, nos fijamos, tiene anemia, tiene eritro alta, bueno, un desastre, lo internamos, le hacemos primero que nada una rectoscopía. Con el endoscopio no hace falta hacer una colono completa para estos casos, porque si vos entrás y en el recto te encontrás ya que tiene úlceras, ya tengo diagnóstico, es una colitis ulcerosa y severa por los parámetros, los criterios estos. Entonces ya me retiro, tomo una biopsia para descartar citomegalovirus, me retiro y a ese paciente tengo mucho criterio para ponerle los corticoides, ¿sí? Le pongo los corticoides, voy esperando la biopsia y voy viendo la evolución. Si en esos 3 días, ya con eso ya tengo clínica compatible, endoscopia compatible, por ahí le hago una tomografía o algo que más que me llame la atención, me voy fijando en los laboratorios, le voy haciendo anticuerpos de hepatitis B, le voy haciendo PPD. El que ya la conoce la enfermedad la va atajando, entonces le vas pidiendo las cosas en internación y las tenés rápido. Entonces, si tenés un paciente que no te responde el corticoide, al 5.º día ya tenés todo armado para darle un infliximab, si quisieras. No suele ser tan rápido, lamentablemente nada responde tan rápido, pero en la teoría esto sería lo que uno debería hacer. Habitualmente lo que pasa es que tarda un poco más de días y el paciente se le suele dar 7 días de corticoides, hay veces que están 14 días con corticoides endovenosos, pero uno más de 7, 10 días no tiene gran efecto el corticoide endovenoso, por lo cual son los días que le damos, después lo pasamos a vía oral, por supuesto, y hay que hacer un tapering, y por suerte andan bastante bien la mayoría, pero hay un grupo, un 30%, que no va bien y hay que poner un biológico, ¿sí? Para eso uno tiene que tener cierta experiencia, no es algo que cualquier clínico lo hace, o cualquier gastroenterólogo. De hecho, no hay mucha experiencia porque estos son enfermedades raras, no es que están recontra frecuentes. Pero cuando están, y hay que saberlo tratar, porque muchas veces a estos pacientes les ponen antibióticos, y decís, ¿antibiótico de qué? ¿Qué diagnóstico tenés? En la internación, por supuesto, un paciente que no conoces, le haces ecoprocultivo, le haces ecoproparasitológico, tratás de hacer todo para ver si hay otra cosa más frecuente, pero son tan claros, muchas veces tan típicos, que enseguida le pones el corticoide y mejoran así, cuando es esto, mejoran muchísimo. Si no terminan de mejorar, le puedes tirar el biológico. Cuando el paciente ya sabés que tiene la colitis ulcerosa, es mucho más rápido. Le haces igualmente la colonoscopía, la rectoscopía más que nada, bien cortita, para descartar el citomegalovirus, para tomar biopsias y para ver la severidad y corroborar que realmente esté con la severidad que uno está esperando, y en base a eso le pones el corticoide de inmediato. Pero la verdad es que no debería demorarse mucho el uso de corticoides si el paciente está muy severo, porque es lo que le cambia claramente y no te va a exacerbar una salmonelosis. De hecho, no vi en mi vida una salmonelosis. No sé ni cómo se ve, porque no la vi en mi vida. No sé por qué está tan difundida, que es más frecuente, porque no la vi jamás. Pero bueno, puede ocurrir, es una de las causas de diarrea con sangre. Pero no da la típica que se ve en la endoscopía, no da lo mismo en el laboratorio, no es tan crónico, entonces no hay tanta manifestación. ¿Contesté tu pregunta? Sí, perfecto, gracias.
Entonces, ¿cuáles son los periodos adecuados para evaluar la respuesta a los tratamientos? Bueno, esto tiene que ver con cuánto espero yo para que haga efecto y cuándo tengo que decir, bueno, basta, hay que avanzar. Los corticoides no más de 4 semanas, estamos hablando de corticoides vía oral. Las tiopurinas, que son la mercaptopurina y la fatioprina, tardan 3 meses en hacer efecto y no más de 6 meses para decir si no funcionó hay que cambiar el tratamiento. Los biológicos pueden tardar hasta 14 semanas de iniciado el tratamiento, o sea, 3-4 meses para decir, bueno, no funciona, cambio de biológico. Y siempre nosotros tenemos que buscar que cuando hacemos el tratamiento tenga curación mucosa, esa es nuestra meta un poco. Que lo que se veía, las úlceras y todas esas cosas que se veían, mi meta como médica es que desaparezcan, que cure al 100%. Eso tarda entre 6 a 12 meses, pero hay que ir a buscarlo, ¿sí? Con endoscopía hay que ir a mirar, porque el paciente puede mejorar fantásticamente bien clínicamente, pero si después hago la endoscopía y sigue teniendo úlceras, tengo que optimizar el tratamiento o cambiar el tratamiento. Siempre hay que ir a buscarlo. Colectomía en colitis ulcerosa, bueno. Una pregunta. Sí. ¿Podrías ir a la diapositiva anterior? Sí. O sea, le vas haciendo endoscopías cada 6 meses. Sí, endoscopías con incluido el ilium. Sí. Bueno, tanto. La colonoscopía se hace a los 6 meses siempre de cualquier tratamiento nuevo que yo le ponga. Si yo tenía cualquier inflamación que yo haya tenido, el tratamiento que le ponga, si le va bien clínicamente, a los 6 meses siempre le hacemos una colonoscopía para chequear que realmente esté bien, porque hay mucha disociación entre síntomas y curación mucosa. Entonces siempre lo hacemos. Después no significa que cada 6 meses. Después lo hacemos cada 1 año, cada 2, cada 3, dependiendo cómo va el paciente, ¿sí? Pero tratamos de no hacer endoscopias tan seguidas porque tampoco se deja al paciente, porque hay que tomar ese líquido que es inmundo y que produce mucha diarrea y no les gusta, aparte de que es invasivo. Pero los primeros 6 meses siempre de un tratamiento nuevo. Y si está bien, genial, lo controlamos, ya es mucho más variable, pero no es cada 6 meses, es a los 6 meses. ¿Sí? Está bien. Perfecto, o sea que el tratamiento se va a mantener y bueno, después lo vas bajando. Exacto, el biológico una vez que lo pones, lo mantenés. Las tiopurinas las pones, las mantenés. El tratamiento es crónico, ¿sí? Porque no es curativo, no es que le doy 2 meses, 3 meses, 6 meses, se curó la mucosa y le saco la medicación. Jamás. El chequeo de curación mucosa es para decir, perfecto, sigo con este tratamiento. O, no hay curación mucosa, sigue habiendo úlceras, tengo que cambiar el tratamiento, por más que el paciente se sienta bien, porque la meta y lo que realmente marca el pronóstico del paciente es que cure las úlceras. Si no curo las úlceras, señores, acá va a haber problemas dentro de poco, por más que el paciente se sienta bien. De hecho, tengo varios pacientes que se sienten fantásticos con las medicaciones y que cuando entro sigue teniendo úlceras y se las sigo cambiando. Hay uno que ya va por el tercer biológico y que no logro que cure la mucosa. Y eso es lo que le va a permitir o le va a dar el riesgo de tener un cáncer de colon, que es el gran cuco que tenemos con las colitis ulcerosas y sobre todo colitis ulcerosa que afecta al colon. La inflamación crónica, en cualquier lado, predispone al cáncer, porque predispone a la mutación. Entonces, es ahí donde, si no controlo bien la colitis, la inflamación colónica, es lo que va a predisponer a que tenga un cáncer, aparte de que predispone a tener más brotes cuando no está bien curada. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. La colectomía en la colitis ulcerosa es una opción quirúrgica, de hecho es la única opción curativa verdaderamente, porque dijimos en la definición, la colitis ulcerosa es afectación del colon. Si yo le saco el colon, se acabó la enfermedad. Y es algo que se suele hacer, tiene un riesgo de colectomía a los pacientes a partir del diagnóstico de un 10% casi a los 10 años del diagnóstico de la enfermedad. O sea, 1 de cada 10 pacientes que yo diagnostique a los 10 años se va a estar operando, ¿sí? Y sobre todo suele ser por falta de respuesta a los tratamientos. El tratamiento quirúrgico, cuando hago el diagnóstico de colitis ulcerosa, es sacar el colon entero y hacer lo que se llama un pouch.
¿sí? El pouch es un reservorio con la última asa del intestino delgado, la hacemos como una J y lo unimos al recto, y eso es al ano, perdón. Y eso es lo que va a actuar como reservorio, como recto, neorrecto, para que el paciente tenga cierta continencia y pueda volver a sentarse en el inodoro y tener deposiciones más o menos normales. Más o menos me refiero a que si uno le sacan el colon, que es el órgano que tiene mucha capacidad de absorber líquido y formar paquetitos sólidos, el intestino delgado no tiene tanta capacidad de absorber, entonces tienen entre 2, 3 deposiciones al día, 5, 6 pueden llegar a ser, más pastosas, nunca llegan a ser sólidas, pero sin inflamación, sin sangre, sin incontinencia, sin dolor. Bueno, cambia muchísimo, muchísimo la calidad de vida de los pacientes cuando los operamos. Pero no suelen querer, la verdad. Es nuestra última opción quirúrgica, pero lo utilizamos a veces. El tratamiento quirúrgico en el Crohn, por supuesto, como es muy distinta la manifestación que puede tener, nunca es una de las primeras cosas que tratamos de hacerlo, lo tratamos de evitar al máximo. Sobre todo porque cuando operamos no estamos curando la enfermedad, siempre la enfermedad que tiende a volver, entonces simplemente estamos sacando un pedazo de intestino. Va a depender, por supuesto, del comportamiento de la enfermedad. Por ejemplo, la estricturoplastia son las cirugías que hacemos para resolver una estenosis cortita, por ejemplo. Si tiene una estenosis cortita en el intestino delgado, la estricturoplastia es hacerle un corte longitudinal al sector donde está fíjense, BCDE, donde está la estenosis, hacen un corte longitudinal, lo abren y lo cierran en transversal. De esa manera evitan sacar un segmento, no tiene tanta cicatriz donde pueda volver la enfermedad, y puede mantener el tránsito intestinal. Entonces son cirugías muy, muy económicas en cuanto a lo que tratan de sacar, ¿sí? Después, por supuesto, si el paciente tiene una pancolitis o una colitis muy importante por Crohn, se hace la proctocolectomía, y en estos casos no se hace el pouch, porque al pouch, que tiene un montón de costuras, tiene todas las ganas el Crohn de volver y genera fístulas, es un desastre. Entonces, al paciente que hay que sacarle el colon y tenía un Crohn, les ofrecemos directamente dejarle la ileostomía definitiva, que se ve ahí con el botoncito ese de la mucosa del intestino delgado que sale para afuera, y usar las bolsitas ya de por vida, porque no andan bien con los pouch. A los Crohn no se les ofrece pouch. Y también las fistulectomías perianales, esto de la colocación del sedal que les contaba para evitar la formación de abscesos. Se pueden hacer abscesos, drenajes de abscesos, son todas las manifestaciones, las maniobras quirúrgicas que utilizamos en la enfermedad de Crohn, tienen que ver con las fístulas también, esta colocación de sedales, que son transitorios, esto no es que queda ahí colgando toda la vida, y los drenajes de los abscesos. Y también se pueden hacer resecciones de intestino delgado o ileosecales segmentarias, donde se hace de vuelta la unión terminal, que idealmente se trata de que las anastomosis sean lateral, ¿sí? En vez de unirse así, se unen así, de esa manera, y se abren acá, ¿no? Ahí queda abierto, porque de esa manera las bocas de unión son más amplias, y si la enfermedad volviera o se estenosara esa anastomosis, no llega a cerrar, entonces no impiden el pasaje del contenido intestinal. Estos son algunos datos: el tabaquismo activo, el comportamiento estenosante penetrante, el uso temprano de esteroides, o sea, el tener que poner corticoides al inicio por una enfermedad severa, la enfermedad en el ilio, no en el yeyuno, y el diagnóstico en pacientes jóvenes son factores de riesgo para cirugía en la enfermedad de Crohn. O sea, son los que peor les va. Si el paciente fuma, si ya al debut o manifiesta después una estenosis, el requerimiento de corticoides al debut, intestino delgado, afectación en jóvenes, son los pacientes que más se operan. Complicaciones que pueden tener estos pacientes, más aún, tienen más riesgo de trombosis, por eso les ponemos anticoagulantes cuando los internamos, a pesar de que sangren.
no importa, les ponemos profilaxis antitrombótica porque tienen más riesgo de TBP, TEP. Pueden tener anemia, por supuesto. Pueden desarrollar un megacolon tóxico, ya vamos a hablar de esto en la otra clase que tengo. Se pueden perforar, por supuesto. Después están las complicaciones por los medicamentos. Todos los venenitos que le damos traen sus complicaciones. La sulfasalacina trae mucha cefalea. Los corticoides pueden dar síndrome de Cushing. Las tiopurinas dan leucopenia, pueden dar pancreatitis, pueden dar hepatotoxicidad. Los biológicos pueden predisponer a infecciones o a linfoma. Bueno, hay de todo. Y las postquirúrgicas, le ponemos el pouch se puede inflamar. Puede haber dehiscencia de anastomosis, puede haber fístulas, pueden haber reestenosis de las anastomosis. O sea, todo se puede complicar, pero tratamos de hacer lo posible de que no ocurra. Pero son cosas a las que tenemos que estar atentos con nuestros tratamientos incluso. También el cáncer de colon es una probabilidad en la enfermedad que no esté controlada, sobre todo cuanto más tiempo pasa de evolución, por lo cual en la colitis ulcerosa específicamente, que siempre hay afectación del colon, a partir de los 8 años de enfermedad empezamos a controlar muy seguidito el colon, lo empezamos a controlar todos los años con colonoscopía porque empieza a aumentar el riesgo de cáncer de colon. Hay 2% de riesgo extra a los 2 años, 8% más a los 20 años de enfermedad y 18% más a los 30 años. Supongamos, vamos a hacerlo muy práctico este ejemplo, le hago un diagnóstico de colitis ulcerosa a un paciente a sus 30 años. A los 30 años, el primer día de diagnóstico de colitis ulcerosa, subémosles 30 años más, ya tiene 60, ya tiene el riesgo habitual de cáncer de colon de un paciente de los 60 años, que ya empezamos a los 50 a mirarle el colon. Bueno, este paciente no solamente tiene esa probabilidad de la edad, sino que sumarle casi un 20% más de probabilidad de cáncer de colon solamente por tener la colitis ulcerosa. Entonces yo tengo que estar recontra seguro de que la enfermedad está recontra tranquila para disminuirle lo más posible ese riesgo de cáncer de colon por tener la enfermedad inflamatoria durante muchos años. Si no estuvo controlada, aún peor ese riesgo de cáncer de colon. Entonces, ¿en qué pacientes miramos con más ojo? Bueno, más de 8 años de enfermedad, en aquellos pacientes que tengan pancolitis, en aquellos pacientes que tengan displasia de alto grado en algún lado, en algún control, hay que sacarles el colon. En aquellos pacientes que tengan colangitis esclerosante primaria, recuerden que dijimos, eso se hace en seguimiento anual. Y tener en cuenta que la mesalacina, que es la base de todos los tratamientos, reduce el riesgo de cáncer de colon, así que es algo que no le sacamos nunca. Factores de mal pronóstico, como dijimos, jóvenes de menos de 16 años con el diagnóstico, porque van a tener durante más años la enfermedad, entonces van a estar más expuestos a inflamación. La presencia de la colangitis esclerosante primaria, como decíamos, el uso de antiinflamatorios, el tabaquismo en la enfermedad de Crohn y la presencia de úlceras profundas. Todos esos son factores de mal pronóstico que el paciente nos va a costar un montón. Factores de buen pronóstico, bueno, que la edad de inicio de los síntomas sea después de los 40, eso suelen ser pacientes más tranquilos en cuanto a enfermedad. Haberse apendicectomizado antes del inicio de la enfermedad pareciera que les quita ahí un rol inmunológico muy importante, y lograr la remisión endoscópica. Si logramos la remisión endoscópica, esa curación mucosa, el paciente, tenemos un buen pronóstico de que ese paciente va a andar bien. Así que es nuestra meta mayor en estos pacientes, que saque las úlceras. Y con esto terminamos. 1 hora y media. Bueno, preguntas. Les dejé el cerebro plano, ya sé. Yo tengo la lengua plana ya. Preguntas, inquietudes, cuéntenme. Si no hay ninguna, Yo, doctora, Sí. buenos días. Perdón, me conecté medio tarde porque estaba sin luz. Y Bueno. no pasa nada. Pero, ¿no hay algún tipo de screening antes de la endoscopía, más allá de descartar las infecciones? Me refiero a algo como un colagenograma que pueda orientar el diagnóstico para que esa endoscopía, esa indicación de endoscopía tal vez tenga como un poco más de peso, independientemente, ¿no?, de un cuadro agudo que el paciente esté sangrando.
Lo único que tenemos en el laboratorio son 2 anticuerpos, que son el ANCA y el ASCA-P, que yo les contaba, no sirven mucho para nada, porque son solamente positivos en un 20% de los pacientes. Es muy, muy raro que den positivos. Y lo que me sirve solamente es para diferenciar de Crohn versus colitis ulcerosa si no estoy muy decidida en qué puede llegar a ser. Y nos sirve cuando da ASCA positivo y ANCA-P negativo, pero ASCA positivo, eso es más típico de Crohn. Y cuando da al revés, ASCA negativo y ANCA-P positivo, eso es más típico de colitis ulcerosa. ¿Qué pasa en la realidad? Que los dos dan negativos y no me sirve para nada. Entonces yo, por ejemplo, hoy ya no lo pido, porque no me sirve para nada, y la verdad es que lo que más sirve es, primero que nada, la sospecha clínica, algún parámetro de laboratorio, que lo que más me fijo es la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Les diría que son los 2 parámetros que más son recontra inespecíficos. Pero si el paciente tiene diarrea con sangre, es joven, el factor estrés, que quizás no lo dije acá, el factor estrés es un enorme gatillo. Muchas veces veo que los pacientes arrancan con los diagnósticos, con los síntomas, a partir de muertes de familiares, a partir de divorcios, a partir de cambios, los rajaron del laburo, o mudanzas, aunque no lo creas, las mudanzas es una cosa que, no sé, les brota todo, y son muy estresantes, muertes de un animal, de una mascota, esas cosas que decís, dale, no seas, a mí se me muere uno de mis gatos, yo me muero, y estas cosas son muy estresantes y generan mucho brote, entonces son cosas que también tenemos que preguntar bastante, pero a tu pregunta, no tengo un valor de laboratorio como un reumatograma, que ellos se fijan todo ahí, te dicen, te dio esto positivo, hacen 3, 4 sumas. No es tan fácil. Nos fijamos mucho en la clínica, nos fijamos mucho en los factores gatillantes, y si en el laboratorio encuentro anemia, encuentro parámetro de inflamación, ya está, la colono es tan florido lo que se puede ver, que sí, lo hacemos. Es difícil llegar a una colono en un paciente joven, porque uno asocia mucho colono con cáncer de colon. Entonces, si el paciente es joven, por más que tenga sangrado, muchos vienen diciendo, ¿qué va a tener un cáncer a esta edad? Bueno, no, un cáncer no, pero una colitis ulcerosa sí, un Crohn sí. Entonces, en ese periodo de no querer hacer el estudio invasivo porque es joven, se pierde mucho tiempo donde la enfermedad está sin control, y por ahí no es una diarrea fatal, pero les cambia un montón la calidad de vida, y están con síntomas mucho tiempo, y realmente les baja mucho la calidad de vida. Y son pacientes de la edad de ustedes, son todos de su edad, la gran mayoría. Entonces imagínate vos tener que estar estudiando, estar en esta clase, y tener que haberte levantado 3, 4 veces al baño y no aguantabas. O pensabas que era un gas y salió moco y sangre y te manchó la ropa interior. Y vos decís, pucha, ¿hay gente que le pasa eso? Sí, hay gente que le pasa eso durante años, y se cree que es normal porque la tía Maruca le dijo, bueno, sí, son hemorroides. O porque dijeron, sí, es un intestino irritable, sí, bueno, sí, bancátela. ¿Qué bancátela? No, consulta, y cuando consulten, que te llegue un médico que mínimamente lo sospeche, y por ahí prefiero una colono de más, y no 2 años perdidos, donde no pudiste salir a la calle, no pudiste tener una relación sexual con nadie porque tenés miedo de que se te escape un gas, o se te escape algo, o sangre, mientras estás tratando de hacer la tuya. Entonces, esas son las cosas que quiero que queden claras. Si tenés la sospecha, hacer el estudio de sangre primero que nada, y hacer una colonoscopía. Prefiero una colono de más y no un diagnóstico tardío en alguien que cambia mucho esa ventana de oportunidad para tratar al paciente y cambiarle la calidad de vida. ¿Bien? Y si no lo saben tratar, me lo mandan a mí, no hay problema. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya llegó Rosa Ramos. Ahí está en el medio de la pantalla, ya la veo. Rosa, ¿a esta hora era tu clase ya? No, hace 15 minutos que te estoy chequeando, linda. Perdón, yo pensé que eran las 11 la otra. Uy, bueno, no, chicos. Eran 45, encima justo yo tenía una reunión, pero ahora me la cancelaron, así que puedo dar la clase, pero tengo 30 minutos. Listo, me voy. Chicos, gracias, nos vemos el jueves a las